Bien, vamos a continuar comentando esto de la confesión belga. Y ya estábamos en el artículo número 10. Si me acompañan a leer esto, por favor. Habíamos hablado ya en las semanas pasadas de lo que es esta confesión, de lo que era necesario instituir un credo más claro de lo que se tenía hasta entonces. Habíamos dicho que los primeros credos eran muy básicos, muy sencillos, pero que siempre el enemigo desvía a la iglesia. Entonces no era suficiente tener un credo tan simple de unos 10 renglones, sino que había que especificar un poco más. Y como ven, después de la Reforma era necesario aclarar muchas cosas, es decir, los primeros credos fueron en la iglesia primitiva y se fueron desarrollando a medida de que fueron necesarios enriquecerse y despejar dudas, pero ya para el año 1500, ya con la Reforma, había la iglesia dejado pues muchas cosas mal fundadas y tal vez muchas dudas en el pueblo, pero no solamente en el pueblo. En la semana pasada habíamos comentado, si leen en su artículo 9, ahí en el artículo 9 de la confesión, ya al final está diciendo que hay herejes, que hay corrientes de herejes, y aquí los menciona, habla de Marción, Manes, Praxes, Sabelo, Samosato, Arrio y otros semejantes, dice ahí. Y en esta confesión se está aclarando, en esa época se estaba diciendo, no se dejen influenciar por ellos, no sigan sus creencias. Y bueno, a veces al decirlo así, sonaría como que ellos simplemente levantan la mano y dicen, lo que dice la Biblia no es cierto. Pues no es así de sencillo. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca es así de claro. El enemigo es muy sutil y entra a nuestro pensamiento realmente provocándonos duda. ¿Recuerdan cómo es la primera vez que tiene el encuentro el enemigo con el hombre? Con Eva, ¿verdad? Con la creación de Dios como humano. Entonces, con ella lo primero que le dice es un cuestionamiento para que ella dude de la autoridad de Dios y de su palabra que es perfecta. Entonces, lo primero que le dice es, ¿acaso Dios, o por qué Dios, o cómo es que a Dios se le ocurrió ponerles límites a ustedes? Como si los ama y si les regala este paraíso, ¿por qué se atrevió a ponerles un mandamiento, una condicionante? Entonces, yo digo que estos filósofos y pensadores, recuerdan que cuando estudiamos toda esta corriente de Calvino y luego estudiamos toda esta corriente de Arminio, ambos estudiaban mucho, salvo que Arminio vimos que no tuvo iluminación santa, ¿verdad? Él según él quería y luchaba y todo, pero en realidad estaba errado porque estaba cegado. Y sus fundamentos, no abundamos en esto, pero los fundamentos de Arminio eran sobre un versículo o 3 versículos separados, lejanos, que parecía que modificaban toda la Biblia. ¿Me explico? Si en algún lugar dice la palabra de Dios, es que Dios quiere que todos se salven, y él decía, esto es lo que Dios quiere, no puede él elegir. ¿Por qué? Porque hay 3 versículos en la Biblia que dicen así. Sí, pero ¿en qué manera lo dice y con qué intención lo dice dentro del contexto de ese argumento que está manejando en el momento? No es que esos versículos modifiquen toda la Biblia. Bueno, pues con esos fundamentos tan débiles de Arminio, él, como ven, instituyó toda una corriente que es la que más se practica hoy en día, tristemente. ¿Por qué? Porque complace al hombre, porque al hombre le da un lugar. Y estos filósofos que está mencionando ahí en el artículo 9, definitivamente penetraban en la mente. No crean ustedes que eran muy claros, muy evidentes contra la Biblia. Ellos se creían hacerse también pensadores y amantes de Dios, pero decían cosas que iban a incomodar al espíritu humano, dándole un placer en su vanidad. Entonces, había pensadores como estos que estábamos citando en la clase y que yo comentaba, Pelagio, que fue muy famoso en su tiempo, y que él muy sutilmente hablaba de la autoridad del hombre, hablaba de la capacidad del hombre, y eso le gusta al hombre, ¿verdad? Entonces, sí hablaba muy bien de muchas cosas de Dios, y sutilmente decía, Dios ha dejado toda nuestra autoridad. Entonces por ahí decía al hombre, estoy de acuerdo con Pelagio. Eso me cuadra más. Pero después de que ya había montado todo un asunto, y eso es lo que hay que vigilar,
Y por eso digo, no es tan fácil como que alguien se levante y diga, yo estoy en contra de la Biblia. No, no es así. Eran muy sutiles y actualmente el enemigo sigue siendo muy sutil con nosotros, ¿verdad? Nos permite nos permite dentro de la capacidad de la libertad que le da Dios, nos deja, por ejemplo, congregarnos, pero nos empieza a poner siempre conflicto en nuestra mente para que tengamos incomodidad, ya sea con los hermanos, con la iglesia, con el pastor, con los horarios, con la manera de hacer, con la liturgia, con los estudios. Algo no nos parece de la iglesia, ¿verdad? Sí, qué bueno que no levanten la mano, yo que sí, porque no vamos a solucionarlo aquí. El enemigo nos pone un montón de peros para no seguir la palabra de Dios. Entonces veámoslo así, nos están previniendo, hay filosofías totalmente contrarias a la palabra de Dios, sutiles. Veamos el artículo 10, por favor. Todo esto está confirmando la deidad de Dios, la realidad de la Trinidad, y veamos lo que dice. Dice, creemos que Jesucristo, según la naturaleza divina, es el unigénito Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, no hecho ni creado. Y dice entre paréntesis porque de esta manera sería una criatura, sino coesencial con el Padre, coeterno, la imagen expresa de la sustancia del Padre y el resplandor de su gloria, siéndole en todo igual, el cual es Hijo de Dios, no solo desde el momento que tomó nuestra naturaleza, sino desde toda la eternidad, según nos enseñan estos testimonios al ser comparados entre sí. Moisés dice que Dios creó el mundo y San Juan, o sea, Juan el apóstol, dice que todas las cosas fueron creadas por el Verbo, ¿verdad? Esto lo dice en la primera epístola, ¿verdad? Perdón, en el Evangelio, en los primeros versículos, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. El cual llama Dios. El apóstol dice que Dios hizo el mundo por su Hijo. También que Dios ha creado todas las cosas por Jesucristo, de manera que aquel que es llamado Dios, el Verbo, el Hijo y Jesucristo ya era, cuando todas las cosas fueron creadas por Él. Y por eso el profeta Miqueas dice, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y el apóstol ni tiene principio de días ni fin de vida. Así pues, Él es Dios verdadero y eterno, aquel todopoderoso al que invocamos, adoramos y servimos. Muy bien, pareciera que esto es como redundante. Después de haber visto el principio de la confesión y haber leído el credo apostólico, parece que este artículo 10 fuera como, bueno, ya sabemos. Pero fíjense que hay una cosa muy curiosa, cuando dice, no solo desde que tomó nuestra naturaleza, sino desde toda la eternidad. Es decir, Jesucristo ya era Dios. Y con esto voy a decir lo siguiente, que en la mentalidad del pueblo católico romano, la Virgen es madre de Dios. Ahí hay una frase que hay que destruir y no podemos permitir a nuestra mente. No es la madre de Dios. No es la madre de Dios. Y voy a repetir esto que alguna vez lo dije, pero es necesario que lo tengamos bien enfocado, porque este artículo 10 de veras que tiene que derrumbar esto. Dios puso su esencia en la carne, ¿verdad? En un ser de carne para que lo viéramos, para que estuviera con nosotros, para que se acercara a nosotros. Dios se hizo Dios con nosotros. Entonces Dios no tiene un origen que nosotros conozcamos, Dios siempre ha sido, no lo alcanzamos a comprender, pero ese es Dios. Entonces no tiene origen, entonces no tiene madre. Entonces utilizó a una hembra para que diera a luz a un hombre, para que ese espíritu tomara esa carne. Por eso no necesitó a un hombre, ¿verdad?, para engendrarlo. Pero los católicos dicen, sí, nació de ella, entonces es la madre de Dios. No, la deidad vino del cielo, la carne estaba en la tierra, ¿verdad? Entonces, espíritu, carne, y dio como origen algo que no se puede decir, que la madre es Dios, la madre de lo físico, la madre de la carne, ¿verdad? La madre de Jesús de Nazaret, pero no de su personalidad divina. ¿Estamos de acuerdo?